Yo crecí con eucaliptus, álamos, tuyas, cipreses, pinos, palmeras y todo tipo de flores, ceibos, aromos, un lugar muy especial. Y ahí nace la semilla de lo que después fue Arcoíris, o sea, ahora Guillermo y yo. Mañana campestre. Al principio empecé escribiendo canciones en inglés, después me di cuenta que no podía, que vivía en Argentina, tenía que cantar en nuestro idioma. Muy inspirado por Lito Nebbia también, y después muy enseguida me di cuenta que no solamente quería cantar en nuestro idioma, quería tocar en nuestro idioma, y ahí es donde empieza mi búsqueda y la fusión con música folclórica argentina y latinoamericana, muy criticado por la inteligencia del rock en su momento, porque decían, eso no es rock, ¿cómo? Eso es una chacarera, o ¿cómo vas a usar una quena en un rock? Bueno, después el tiempo validó, ¿no? El tema de la identidad, ¿viste? Entre árboles y discos nació una de las figuras más influyentes de la música latinoamericana moderna. Fundador de Arcoíris, productor de León Gieco, Café Tacuba, Julieta Venegas y Juanes, entre otros. Ganador de 2 premios Oscars por sus composiciones para el cine. Gustavo es además el compositor oficial del videojuego y serie The Last of Us, cuya segunda temporada acaba de ser emitida por HBO con éxito global. Y aún hoy sigue obsesionado con una sola pregunta: ¿cómo lograr que algo suene de forma única? Este es el cancionero de Gustavo Santaolalla para KEXP. Bienvenidos a El Sonido, Cancioneros, el podcast de KEXP sobre música latinoamericana e iberoamericana y los discos que la atraviesan. Me llamo Elvina Cabrera y cada lunes escucharás conversaciones con las y los artistas que están moldeando el sonido moderno del continente, mientras comparten sus playlists personales, los discos con los que se criaron, los que los conmovieron, los que revelaron algo esencial. Gustavo empezó a estudiar guitarra a los 5 años. Su madre, que según él era una guitarrista frustrada, proyectó en él sus propios sueños con el instrumento. Pero Gustavo nunca se llevó del todo bien con la academia. Así todo, su genialidad y talento se basaban en un ingrediente principal: la curiosidad. Desde muy joven entendió que su vida estaría dedicada a ser embajador de las músicas de su tierra, pero jamás olvidando la cuna rockera de la que fue pionero. El rock ya se había convertido en este folclore de los jóvenes del mundo. Entonces, y los Beatles precisamente, que son una especie también de padres musicales, para mí todo, nos demostraron que se podían aventurar a meterse con música hindú, con música clásica, con música concreta, con música medieval, con rock, con R&B, y nunca dejar de ser los Beatles. Yo busqué lo mismo, o sea, incorporar cosas folclóricas, pero dentro también del lenguaje del rock, con esa energía y todo. Y eso fue el proyecto de Arcoíris. Eso más una comunidad con una vida espiritual. Comenzó escribiendo en inglés, pero luego hizo rock en su idioma, junto a distintos compositores de América Latina como los Dukes en México y otros representantes sudamericanos que entendieron que el folclore y el rock debían ir de la mano. Pasan muchísimas de las cosas en el mundo del arte, ocurren simultáneamente porque es algo que está en el aire y es absorbido por la gente que está con las antenas paradas. Cuando pasó lo de Arcoíris, esto, que creo que en Argentina eso sí puedo decir que fuimos los primeros, pero pasaba, por ejemplo, que en Chile estaban los jaivas, ¿viste? Que originalmente se llamaban high bass, y después pasaron a ser los jaivas, que la jaiva es un molusco, pero originalmente eran los high bass. Y el tri eran Three Souls in My Mind. Después quedó el tri por el tricolor, como la bandera tricolor también mexicana. La transformación de decir, che, no podemos ser más anglófilos, tenemos que buscar nuestra identidad. Compartimos el mismo cielo, compartimos el mismo anhelo, compartimos el mismo tiempo y el mismo lugar. Fuimos parte de la misma historia. Estaba Arcoíris en Argentina, los jaivas en Chile, el Polen en Perú y los guaras en Bolivia. Esas 4 bandas éramos como esa avanzada que éramos solamente nosotros. Las montañas te vieron nacer, el Illimani tu cuna meció, y la cantuta su alma te dio, collita tenías que ser.
El otro día, hablando con una amiga devota del sonido de Arco Iris, me dijo: yo reconozco a Gustavo en cada una de sus producciones porque siento que puedo escuchar una pieza de Arco Iris. Y es que hay algo cierto en esto. La marca sonora de Santa Olalla es única. Está en los detalles, en la elección de los instrumentos, en los silencios, en esa combinación entre raíces folclóricas y atmósferas eléctricas. Aunque a lo largo de su carrera grabó con las bandas más importantes de fines de los 80, toda la década del 90 y buena parte de los 2000, su camino como productor comenzó mucho antes, cuando tenía apenas 17 años, y cuando conoció, casualmente, al artista que abre este cancionero, León Gieco. Como productor, el primer artista que yo produzco fuera de producir mis cosas, yo empecé a hacer profesionalmente discos a los 17 años y comencé como artista y como productor, porque no había productores de música alternativa y los productores eran todos de música comercial, y a mí siempre me interesó el arte de hacer discos. Una cosa es componer una canción, otra cosa es hacer los arreglos, otra cosa es interpretarla, pero todo eso después convertirlo en una grabación, una cosa muy fría en un sentido. Cuando vos pones un disco, una cosa, no hay nada, hay dos parlantes, no hay nada, y pones, y mejor que lo que sale de ahí te transmita algo, porque entonces el arte de hacer eso, de una canción o de una música, convertirlo en una grabación que te mueva y todo, es todo y siempre me interesó mucho eso, ¿viste? Yo decía, mira, los Beatles, George Martin, los Kings, Shel Talmy, los Who, Keith Lambert, Mickey Mouse. El único artista que produzco fuera de Arco Iris, de lo que yo producía, es un alumno que yo tuve de guitarra, porque cuando al principio era muy chico el negocio del rock, entonces Arco Iris todavía no había hecho Mañana Campestre, que suplemento lo que ganamos con los pocos shows o conciertos que hacíamos, dando clases. Cada vez que tenía un nuevo alumno, yo le daba la primera clase y al final de la primera clase le decía, bueno, ¿y vos rascás algo en la viola, haces algo en la guitarra? Así, te haces muchos, sí, ¿viste? Y así fue un día, vino León, todo, terminamos la clase, me tocó El País de la Libertad y Hombre de Hierro, y dije, ¿qué clase te voy a dar? Tenemos que hacer un álbum, ya está. Búsquenme, me encontrarán en el país de la libertad. Y lo que pasó ahí fue que justo pega Mañana Campestre y entonces nos demoramos un año en empezar el disco de León, y eso fue todo un tema. Porque en el medio a León le ofrecieron hacer un disco en RCA Víctor. Imagínate, él venía del interior, trabajaba de telefonista, estaba esperando la oportunidad y en el medio todavía yo no me metí a hacer el disco, y viene un día y me dice, mira, me ofrecen de RCA Víctor grabar temas de los Bee Gees cantados en español. Y dije, mira, León, está todo bien, si vos querés hacer eso, hacelo, pero acá no venga más porque yo no quiero ser más tu amigo. Y siempre lo cuenta porque se volvió a la casa deprimido, ¿me entendés? Como diciendo, no, yo perdí esta oportunidad y qué sé yo, y hoy en día me lo agradece, ¿viste? Me dice, no, me salvaste la vida, qué sé yo, ¿no? Este tema es posterior, entonces, hacemos el primer álbum, tiene un éxito increíble, ya despega su carrera, y en un momento dado viene a Los Ángeles, ¿viste? Y quiere que hagamos algunas cosas juntos. Hicimos 3 temas, un instrumental chiquito, pero hicimos un tema que se llama Bajo el Sol de Bogotá, muy lindo, y hicimos este tema que vamos a escuchar, que es un tema que aparte yo hice este riff que se convirtió como en icónico, el tan 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 tan, que es Pensar en Nada. Cómo piensa la gente, a veces la diferencia. León Gieco es un compositor y una de las voces más entrañables del rock argentino, conocido por fusionar la canción de protesta con melodías populares. Muchos lo llaman el Bob Dylan criollo. Su historia con Gustavo comienza en una clase de guitarra, pero se convierte rápidamente en una sociedad creativa. Pero, ¿de dónde es que venía ese pulso de navegar desde el rock, las músicas folclóricas y la identidad? Eso fue una cosa increíble. Primero porque no existía todavía, creo que ni el muy desarrollado ni el concepto de world music. Vos pensás que esto es, por ejemplo, no sé, 20 años antes de Buenavista Social Club o algo así, ¿me entendés? O sea, yo lo relacioné mucho con lo que pasó en los 60 con los músicos de rock, que en un momento dado, como los Stones, como Clapton, como toda esa gente que dijeron, che, pero esta música viene
viene de los bluseros, viene de los negros, viene del sur de Estados Unidos. Tenemos que conectarnos con esa gente. Y ahí empiezan, viste, a conectarse con Muddy Waters, con B.B. King. Empieza búsqueda de esa relación. Baby, please don't go. Baby, please don't go down to New Orleans. En el episodio anterior de El Sonido Cancioneros hablábamos del movimiento del nuevo cancionero latinoamericano a partir del legado de Mercedes Sosa. Ese movimiento surgió justo cuando el rock y el pop global comenzaron a tomar el mundo por asalto. Lo que proponían artistas como Gustavo era muy similar, pero desde el lado del rock, una búsqueda de identidad que no imitara, sino que partiera desde lo propio. Ambos movimientos no solo convivían, sino que se retroalimentaban, se influenciaban entre sí, creando una identidad musical que era profundamente argentina y al mismo tiempo marcadamente latinoamericana. Y yo en algún momento pensé como lo mismo, o sea, sobre todo en la música que hacemos, en el rock que yo buscaba, en el que estaba buscando León también y todo, ¿viste? Encontrar esa identidad con lo otro. Bueno, ya el rock, me había mudado a Estados Unidos y estaba estudiando y buscando también cómo se hacían esos discos y todo eso, porque una de las cosas que siempre me mataba a mí, que yo decía, puta, nosotros tenemos gente tan talentosa como tienen allá. Cuando vine acá los recontra ratifiqué. Y a veces por el contexto político que tenemos y todo, tenemos música que tiene un voltaje inclusive mayor que la de muchos de los grupos de allá. Pero los discos no suenan como los discos de ellos. Y llevaban allá las mismas board, la misma mesa, todo, y no, ¿viste? Entonces había cosas de acá que aprendí estando acá, increíbles. Entonces ya estaba en camino y quería lo del folclore. León Gieco, firmante de la segunda versión del Manifiesto del Nuevo Cancionero, realizado en 1982 en la ponencia Canto, Pasión y Lucha del Nuevo Cancionero Argentino en el Foro Internacional de la Nueva Canción celebrado en México, estaba exactamente en la misma sintonía. Años después de producir su primer disco, Santaolalla y Gieco emprenden un viaje que redefine el concepto de identidad sonora. El proyecto de disco y gira De Ushuaia a La Quiaca. Yo fui el que lo empujé a León mucho para eso, ¿viste? Para que se metiera con ese tema y todo. Entonces, él me vino con una idea de que quería hacer 2 álbums, uno con sus temas y otro invitando a músicos folclóricos que él ya había desarrollado relación con algunos, ¿viste? Y yo había visto cómo era lo de los músicos folclóricos, porque los había visto ir a Music Hall a grabar, por ejemplo, nosotros grabamos en Music Hall, en el estudio, y venían, grababan y llegaba la hora de la siesta, era religioso. Se dormían la siesta en el estudio o uno se iba al hotel y otros se quedaban ahí. Te dabas cuenta que eran como que estaban gente que la habían sacado de su lugar. Entonces dije, pero mira, ¿por qué no hacemos esa cosa? ¿Por qué no vamos a los lugares donde nació cada una de esas músicas y la grabamos ahí, en el lugar de donde viene esa música? Bueno, fue una locura total, ¿entendés? Y para colmo, Celasco, que era el dueño de la compañía, pensó que me traía a mí para poner un poco de a esta idea loca de León de querer hacer un disco con folcloristas y qué sé yo, y fue mucho peor, ¿viste? En un sentido, hasta el punto que en un momento nos abandonaron, y por eso el proyecto quedó siempre abierto, no llegamos a terminar todo lo que queríamos hacer, ¿viste? México siempre tuvo una presencia fundamental en su vida, no solo a nivel personal, sino también musical y profesional. Gustavo trabajó con figuras claves de la música mexicana como, ya dijimos, Café Tacuba, Julieta Venegas y muchos más. De esta conexión profunda nace la siguiente canción de este cancionero, Chavo Suite, del Cuarteto Cronos. El Cuarteto Cronos es uno de los cuartetos de música clásica más famosos de la historia del mundo. Entonces, te cuento, es un cuarteto que surge en los años fines de los 60 y se hace muy grande en los 70, y era un cuarteto de música clásica, tradicional, pero más que nada contemporánea, ¿viste? Fueron los primeros tipos que, por ejemplo, tocaron Purple Haze de Jimi Hendrix, o sea, hicieron un arreglo para cuarteto. Ahora ya hay muchos músicos clásicos que tocan eso, pero en aquella época no existía nadie, porque fueron los primeros, ¿entendés? Primeros que hicieron eso. Parte, por esto lo vas a tener que conocer más y ojalá por otra cosa más, porque nosotros hicimos un disco con ellos que se llama Nuevo, hace ya como 20 años, ¿viste?
que justamente ahora estoy trabajando en la posibilidad de hacer un documental sobre ese álbum, porque es un álbum dedicado a la cultura y la música mexicana, y abarca desde compositores clásicos como Silvestre Revueltas, ¿viste?, hasta Café Tacuba, que compuso una obra especialmente para el álbum, pero también a Chalino Sánchez, o sea, hacen un narcorrido, por ejemplo, ¿me entendés? Y hacen también cosas de Agustín Lara. Hay temas, ¿me entendés?, de todo tipo y de todo corte, y sónicamente, tema de Esquivel, ¿viste? Y sónicamente también es súper aventurado, y ahí entra nuestra producción, porque hay un tema, el tema que abre el álbum, que es como si estuvieras en un baile, en un lugar en el desierto con toda polvareda y que suena por unos parlantes estas bocinas, así es el sonido de todo el tema, se llama El Sinaloense. Y después tenés otros temas en donde ellos hacen sobregrabaciones, hicimos y los hacemos sonar como un órgano farfisa, o como, ¿me entendés?, o como contrabajo, en fin, sónicamente es un viaje, ¿viste? Quiero hacer un documental sobre eso, porque mucha gente que participó en ese álbum, ¿viste?, estaba en otro momento en su vida. Por ejemplo, yo a esa altura del partido no me había ganado ni un Oscar todavía. El arreglador era Osvaldo Golijov, que hoy en día es un compositor de música clásica contemporánea consagrado. En ese momento, la ingeniera del disco, Leslie Ann Jones, en ese momento era ingeniera, hoy en día está a cargo de Skywalker Ranch, del estudio de George Lucas, ¿viste? Entonces, hay toda esta historia de la gente, de cómo ha crecido y lo que ha pasado, y el álbum realmente es maravilloso y es como una especie de gema, de piedra preciosa que ha quedado, pasó medio under the radar, ¿viste? Entonces, ahora que yo tengo acceso a tanta gente joven también, con lo de Last of Us y todo eso, quería como traerlo a la mesa con este documental. Y dentro de eso está el Chavo Suite, porque el Chavo, como figura también increíble de la cultura y todo, se dio de armar con la música del programa una suite con los distintos temas, porque son temas de música clásica. Y lo que tiene de lindo es que al final de todo, cuando termina, hay un sonido de un beso que dice buenas noches, Chavo, y un besito. Y esa es mi hija Luna, ¿viste? Cuando tenía, no sé, 5 años, que termina con Luna dando un beso y diciendo buenas noches, Chavo. Sí, era divino. La curiosidad constante de Gustavo ha sido quizás el motor principal de su vigencia. Esa capacidad de escuchar, absorber y conectar con nuevas generaciones le ha permitido, como vimos también en el caso de Mercedes Sosa, dialogar con estilos, escenas y épocas que a simple vista no parecerían encontrarse. En su siguiente canción del cancionero, Gustavo dialoga con el último gran movimiento popular regional, la música urbana latinoamericana, y lo hace junto a una de sus voces más influyentes, ICA. Sonido nativo del río, sabor a criollos azul, acá se te hacen los dormidos. Sonido nativo del río. Y eso, mira, nos lleva a algo bien interesante, que es el fenómeno de la música urbana y el fenómeno del trap en Argentina. Y de rap y trap, ¿no? Trap como continuación de esa escuela. Cuando nosotros comenzamos, la época de Arcoíris, la época de Almendra, de Manal, la gente que nos seguía era de nuestra edad. Después, con el tiempo, empezó algo a pasar en el rock. Se empezó a gestar como una especie de gerontocracia, en donde para poder hacerla en el rock tenías que ya ser grande. Cuando yo produzco La Era de la Boludez de Divididos, que es el álbum que los catapulta, tenían, algunos de ellos, ¿viste?, tenían ya 40 años, ¿viste? Cuando yo produzco Libertinaje de la Versuit, también. Árbol, que es una banda que nosotros firmamos cuando empezó, recién en el tercer álbum lograron el álbum de oro, todo cuando ya habían cumplido 30 años. Yo decía, pero ¿por qué? ¿Por qué no puede salir una figura joven de 18, 19 años y que le llegue y que puedan llenar un estadio o algo? Aparece un tipo Duki, ¿viste? Y con todo eso, para mí fue muy gratificante ver que otra vez había un movimiento de música joven, que era alternativo, que no era lo que se escuchaba, ¿viste?, por la radio, que era una cosa que de alguna manera le estaba haciendo partido a lo establecido, y que de pronto tenía un following de gente de la misma edad.
Después ya se hizo ahora más mainstream, pero cuando empezó era solamente ese público. Isia es uno de los fundadores del trap argentino y referente clave de la escena urbana. Sonido Nativo del Río, lanzada en 2022, lo une a Santolaya en un cruce entre el tango, electrónica y rap. Duki, también mencionado, es otro de los grandes nombres de esta generación. A mí en lo personal me atraen mucho los pioneros de cualquier cosa, y en ese caso estamos hablando de alguien como, ¿no?, que es de los primeros. Siempre me interesó los tipos que, y como Easy también, que dicen cosas en sus letras, que hablan de cosas interesantes, ¿no? Y Easy era un tipo que yo ya me había dado cuenta porque había tratado de hacer una cosa había metido un bandoneón, una cosa que estaba interesado en el tema de la identidad, cosa que a mí siempre me ha ocupado desde muy chico. Para mí fue increíble la posibilidad de trabajar con Easy. E hicimos algo que realmente demuestra que bien que podían calzar esos genes, ¿no? Un género como el trap, como un género con el tango, ¿no? Por esos ritmos, esos compases tan duros, ¿no? Y hicimos este tema que se llama Sonido Nativo del Río y que me dio la oportunidad a mí también de rapear. Hey, Easy, amigo, te pido me des un momento. A veces el tempo se me pone lento y entonces te cuento que yo también vengo de ese mismo río, lo nuestro, lo tuyo, lo mío. ¿Viste? Porque eso también es un arte. Mira, hice 60 tomas para lograr el tono de lo que yo quería encontrar, ¿viste? Y después escuchar que gente como Duki y todo digan que mi flow es muy bueno, y creo que el Sonido Nativo del Río tiene todo, porque tiene también el canto tanguero y tiene un mensaje muy lindo que es también la cosa del trasvasamiento generacional. O sea, del tipo que le pregunta al tipo que ya anduvo por el mundo y que hizo cosas, bueno, ¿cómo es eso? ¿Viste? ¿Cómo es lo de llevar esto, viste, al mundo? Es muy lindo. Sonido Nativo del Río. Princesa, el mundo se derrite en mi cabeza. Tú eres hoy mi única. Volvemos a México, con un artista que, como Gustavo, siempre ha sido impulsado por la curiosidad. Meme del Real, integrante de Café Tacuba, una de las bandas más influyentes del rock latinoamericano. Meme también fue producido por Santolaya en los primeros discos del grupo. Princesa es la culminación de algo que se venía gestando de hace mucho tiempo, que es la necesidad de un artista como Meme de hacer su proyecto personal. Meme es uno de los integrantes de Café Tacuba, uno de los grupos más importantes de rock del mundo, y para mí de los que están ahí arriba con todos, con Radiohead, con cualquiera, con lo que quieras, con el top, ¿viste? Todos son increíblemente talentosos, todos escriben, pero en Meme había una necesidad guardada de muchos años de hacer su proyecto, y se dio en esto, donde yo creo que él ha logrado unir muchísimas cosas. En este tema, por ejemplo, la tradición de la balada melódica que puede venir de un José José, con la electrónica y con lo contemporáneo, y ha logrado algo que es realmente para mí único, y es un proyecto y un álbum realmente maravilloso, totalmente diferente a todo lo que uno conoce, y con una personalidad y una calidad, aparte cómo ha crecido él como cantante, como intérprete, también es maravilloso. Mi vida se resume en tu belleza. Llegaste y quedó muda la tristeza, princesa. Esa sensibilidad que Gustavo ha cultivado en la música popular también encontró nuevos caminos. En las últimas décadas llevó la raíz latinoamericana al cine y las series, componiendo bandas sonoras que lo hicieron merecedor de 2 premios Oscar, por Brokeback Mountain y Babel. Más recientemente extendió esa búsqueda a los videojuegos. Desde hace años recibe propuestas de estudios internacionales, y su música y hasta él mismo aparecen en la serie The Last of Us, basada en el videojuego homónimo, protagonizada por Pedro Pascal y Bella Ramsey.
tema que es una versión de uno de los icónicos leitmotivs de The Last of Us, que es un tema que se llama The Path, que en el juego funciona al final del primer juego, y entonces fui convocado por uno de los creadores de la serie ahora. Neil Druckmann es el creador del juego y también de la serie, pero Craig Mazin es la otra persona. Y me dijeron, mira, yo soy amigo de Tom Morello, me dice, sin ningún compromiso todo, ¿te gustaría hacer un tema, alguno del que vos elijas, icónico? Y la verdad es que me encantó la posibilidad de hacer ese tema, porque siempre ese tema me pensaba que bueno poder hacer otra versión, y bueno, fue increíble conocerlo a Tom, tipo que obviamente admiraba desde Rage Against the Machine y Audioslave. La canción The Path, compuesta por Gustavo Santaolalla junto a Tom Morello, de Rage Against the Machine y Audioslave, se lanzó como single digital el 28 de abril de 2025. Forma parte del álbum de la segunda temporada de The Last of Us, que ya salió en mayo de este año. La serie fue un éxito inmediato. Su estreno promedió unos 37 millones de espectadores en solo 2 meses. Hicimos primero la versión para cerrar el capítulo 3, que era de 70 segundos, y gustó tanto y pegó tanto que dijeron, no, tienen que hacer una versión completa porque va a salir el álbum, y entonces nos metimos y nos mandamos una versión completa, entera, que es la que se encuentra en el álbum y que es la que vamos a escuchar ahora, y donde se aprecia el trabajo de las guitarras de Tom, que es increíble. The Path significa el camino, y ese camino, en el cancionero de Gustavo, representa su momento más actual y más vigente. Un músico que empezó a los 5 años con un instrumento de cuerdas que lo llevó a encontrarse con el ronroco y así recorrer el mundo, convirtiéndose en un puente generacional y en un embajador sonoro de su tierra, arriba de un escenario, detrás de escena en la producción de muchísimos discos o en el soundtrack de tu videojuego favorito. Ahora escuchamos The Path junto a Tom Morello para The Last of Us. Este fue el 8º episodio, especial esta vez, de la nueva temporada de El Sonido, Cancioneros. Soy Albina Cabrera y te invito a seguir y suscribirte a este viaje semanal de canciones, memorias y voces. Recuerda que KEXP es una radio apoyada por sus oyentes. Si esta historia resuena con vos, considera hacer una donación en kexp.org/el-sonido. Deb Vázquez González fue nuestra asistente en producción. Dusty Henry estuvo encargado de la edición editorial. Nuestro director editorial es Larry Meisel Jr. Esta entrega fue masterizada por Jackson Long y fue editada y producida por mí, Albina Cabrera, tu host y amiga. Nos escuchamos pronto. Nuevos episodios todos los lunes donde sea que escuches tus podcasts. Es una producción original de KEXP en español, donde la música importa.